Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por seleccionarnos entre las estupendas opciones que tenían cada uno de ustedes esta tarde. Fundamentalmente el tema que nos convoca está vinculado a las alianzas público-privadas que promueven activamente iniciativas de responsabilidad social. Pero vamos a buscar un poquito la brújula y para ello voy a invitar a alguien que ustedes ya conocen y algunos queridos amigos o amigas que tengo aquí han escuchado mi personal relación. Debería ir un psicólogo a preguntar cuán compleja es, pero mi relación con todos los personajes que giran alrededor de el hijo de don Manolo Manolito. Manolito se consiguió justamente con su amigo Miguelito y le pregunta Miguelito con mucha seriedad, le dice: bueno, Manolito, ¿a vos qué te parece que hay que hacer para que los demás se den cuenta de que uno es un buen tipo? Se queda pensando el hijo de don Manolo y le dice: mira, Miguelito, lo que debes hacer es que los demás solamente crean que sos un buen tipo, porque si llegan a darse cuenta, está frito. Esa es la visión compleja que debemos vigilar de la actitud del amigo hijo de don Manolo Manolito. Porque es que Manolito, cuando actúa, en esta realidad, la gente se da cuenta. Y el único medio de comunicación, o la suma de los medios de comunicación, que de acuerdo a la investigación más reciente de Edelman Public Relations, una firma que monitorea temas de confianza, el único medio que ha crecido en proporciones del 75% es justamente los medios sociales. Y la gente se entera. Esa realidad que la gente se entera, lo que ha creado es un nuevo tipo de ciudadano. Y esa figura de ciudadano nos lleva a una expresión que quizás ustedes han escuchado y probablemente no se detengan a estudiar qué significa cuando escuchas que alguien le dice al otro: eres un idiota. Y pareciera casi un insulto. Y lo es, pero en el contexto donde más vinculación tiene con lo que hoy nos ocupa. Idiota, o los idiot, eran en la Grecia antigua aquellos individuos que solo se ocupaban de lo individual, de lo personal, y no de lo público. Y el ciudadano es aquel justamente que reinterpreta el hecho social y participa y actúa. Es la diferencia entre el idiota, que es egoísta e individual, y el ciudadano, que tiene derechos y comprende perfectamente sus deberes. En esa lista que no describo de ese nuevo ciudadano que está en los medios de comunicación, esa realidad que impacta la estrategia de la empresa y que le obliga a desarrollar mensajes que tienen que ser comunicados con habilidades que no siempre tenemos, hard o soft skills, que deben ser desarrolladas, y además con un modelo de gobierno que nos permita organizarnos dentro de nuestra organización. Fundamentalmente, en esas 4 dimensiones he conversado con mis amigos del panel las intervenciones que van a hacer. Pero ¿cuáles son los números que soportan la reflexión que vamos a hacer en los próximos 90 minutos? De acuerdo a la última investigación de Global Compact, que contratara una firma internacional de prestigio, preguntándole a todos los CEOs a nivel mundial, el porcentaje que más eligió que el público relevante, el más importante en los próximos años, va a ser el ciudadano, y fue el que subió, al igual como lo es el empleado. En el caso específico de lo que aquí fue compartido y que fue, por cierto, primera plana portada en los medios, hablamos de que en el caso específico del Ecuador, estamos hablando de un porcentaje muy alto de individuos, por encima incluso de la métrica de otras investigaciones que voy a compartir más adelante, está muy consciente y muy sensible a estos temas de responsabilidad social. Es la portada del periódico del día de hoy, donde habla responsabilidad social, mejora en las empresas. Esa percepción de mejora tiene que ver con procesos. Y esos procesos que construyen confianza, cuando estamos construyendo fundamentalmente las redes de relaciones para construir alianza, son las que construyen valor, pero no solamente sustentada en programas y proyectos, sino más bien en procesos de gestión. Esa triple cuenta que ustedes conocen y han escuchado de diferentes formas en este encuentro del BID, esa relación tiene que ver con noticias muy frescas. Aún en la crisis de Europa, la primera plana de The Guardian hace unas semanas fue: los productos Fair Trade han crecido en un 12% en el consumidor, aún con estrechez económica. Pero si luego profundizan lo que ha pasado en la conducta del consumidor, de acuerdo a Nielsen en su última investigación, estamos hablando de que el 66% del consumidor del mundo prefiere
espera comportamientos sociales y de ellos un 62% dice, yo quisiera trabajar en una empresa así que me llene de orgullo. Yo quisiera en un 59% decir, quiero hasta invertir en la empresa. Y en un 46% dice, no, yo estoy dispuesto a pagar algo más. Fíjense esa resignificación de lo social y la consistencia con Ecuador. Esta investigación, que por cierto la califico de las mejores que he visto, muy bien atinada las preguntas hechas en Ecuador y presentada el día de ayer y está en la prensa de hoy, se pueden meter en la página web, yo la bajé de la página web anoche revisando esta presentación del día de hoy. Estamos hablando que el aumento en el caso de Ecuador de la sensibilidad de ese ciudadano es mayor y corresponde a la tendencia mundial. Del año 2008 al año 2012, todo el concepto de marcas que tengan, además de la ganancia sin complejo, propósito social, en un 33% tiene la aprobación colectiva. Entonces ese plurito, esa sensación de no cuento lo que gano, no es lo que el consumidor está preocupado. El consumidor no quiere saber lo que tú estás fabricando, lo que tú estás vendiendo. El consumidor tampoco está preocupado cuando tú estás ganando. El consumidor quiere saber cómo haces el producto, cuál es el proceso, qué insumos utilizas, en qué países te armas. Esa visión de ese consumidor que está ojeando, chequeando muy de cerca tu comportamiento, es lo que construye confianza. Ese concepto de confianza, en el caso de Ecuador, curiosamente por encima de muchos países latinoamericanos, el promedio de confianza en el sector privado latinoamericano es del orden del 49%. En el caso de Ecuador está por encima del porcentaje en un 56%. Esa percepción de confianza en el Ecuador, si la combinas con ¿y la empresa privada es indispensable para el desarrollo del país? La respuesta también es afirmativa entre los 3 primeros países en toda la América Latina de acuerdo al Latinobarómetro. ¿Qué supone eso? Una conciencia del rol de generación de bienestar que la empresa privada puede asumir y la expectativa social. Pero esta encuesta la combina, y por eso hablamos de alianzas público-privadas, con la expectativa de lo público. Y es la pregunta que le hace el Latinobarómetro al ecuatoriano y le pregunta, ¿pero el Estado tiene los insumos para resolver los problemas suyos? En el caso de la percepción del ecuatoriano es menor del promedio latinoamericano. Oye, pareciera que el Estado no lo tiene todo, pero cuando te haces foco en si tiene y ha actuado en materia social con la calidad de vida que ello va a promover, es Ecuador el primer país de la América Latina donde la sensación del ecuatoriano dice, sí, me es muy importante y el Estado tiene un rol fundamental. Fíjense entonces, un Estado no tiene todos los recursos, pero tiene un rol social, una empresa privada que tiene los recursos y la expectativa de que tenga confianza para actuar. Esa visión de lo social es lo que nos encuentra, y es lo que nos encuentra para hablar de sostenibilidad, fundamentalmente para hablar de equilibrio. Equilibrio que genera confianza y ya no solamente programas y que evolucionan a procesos de gestión, sino fundamentalmente, y es una lástima, el video debe haber hecho algún cambio atrás, en algún momento yo voy y lo cambio, pero había un video aquí lanzado que lo habíamos probado, lástima no lo puedo compartir, que fundamentalmente daba frecuencia a lo que Luis Alberto Moreno ayer hablaba de que las empresas para ser sostenibles deben ser rentables, pero las empresas rentables no siempre son sostenibles, pero es fundamental que lo sostenible tenga que ser rentable. En esa visión que planteaba Luis Alberto Moreno justamente aquí, es que compartimos entonces cuáles son las visiones de los hoy invitados. Y no solo queremos hacerlo desde la perspectiva tradicional de la alianza público-privada, sino que para que haya una alianza público-privada sostenible, debe haber alianzas privadas. Estos encuentros los generan. Pero para que pueda haber alianzas públicos-privadas estables en el tiempo, tiene que haber alianzas públicas, porque si no vamos a un ministerio y a otro y no hay comunicación ni consistencia entre ellos. Entonces, cuando abordamos la alianza público-privada, hay un trabajo previo a hacer. Y es como el sector privado promueve diálogo, no solo entre privados, sino como promueve diálogos entre lo público. Y es fundamental ello para generar una alianza público-privada. Es por ello, y en este contexto, que The Economist, y aquí lo supe en una presentación, habla de que esto de la sostenibilidad cada vez tiene más fuerza y cada vez más importante en empresas públicas también. En síntesis, este panel
fundamentalmente plantea reflexiones que en este caso la metodología va a ser 3 preguntas genéricas para todos y por favor desde ahorita las preguntas que quieran hacer vayan formulándolas, me las van entregando y las ordenamos y finalizada una primera ronda entre 3 y 5 minutos respondiendo a cada una de estas preguntas, vamos a abrir este diálogo para concluir en los 90 minutos el tiempo suficiente para cumplir con la agenda. Dicho eso, señores, de nuevo, mil gracias por seleccionarnos entre unas estupendas opciones de otros paneles que hoy están sucediendo y muy por encima, muchísimas gracias a nuestros panelistas que son panelistas de lujo y lo verán a partir de sus experiencias. Henry Kronfle es presidente de la Cámara de Industriales de Guayaquil, pero además tiene un doble sombrero y a través de su explicación lo van a conocer, que es la Cámara Latinoamericana que agrupa a los industriales y que tiene sede en Ecuador. Henry, bienvenido. ¿Por qué no nos respondes si es posible realmente en este contexto establecer estas iniciativas y esas iniciativas, por qué las vincularon, si es que lo vincularon, a la responsabilidad social? Cuéntanos tu experiencia. Bueno, muchas gracias por la introducción y para mí es un honor, un saludo a los demás panelistas y gracias Ítalo por la introducción. No solamente que es posible, es lo que se debe de hacer y eso lo tenemos que tener muy claro porque la problemática de este país y de los países en América Latina y en general del mundo superan la capacidad de un solo sector para resolverlos. Es decir, ni el sector público puede resolver los problemas de su país, ni el sector privado los puede resolver. Se necesita de una verdadera alianza público-privado para darle una solución integral a los problemas. Esto no es algo nuevo, esto ya está comprobado. ¿Qué es el primer punto para iniciar una alianza público-privada? Es una palabra mágica, es la confianza que se tiene que generar a través del diálogo, la confianza que se tiene que generar a través de la transparencia, marcando los objetivos claros, la medición, el control, la veeduría, la rendición de cuentas. Eso yo creo que es importantísimo cuando se genera una alianza público-privada. Y la alianza público-privada está relacionada a la responsabilidad social empresarial, por supuesto que está relacionada. De hecho, la responsabilidad social empresarial justamente empieza donde termina la ley, no es cumplir con la ley, no es pagarle a los trabajadores conforme a la ley, no es cumplir con la Constitución. Justamente se define la responsabilidad social empresarial en todas aquellas actividades que sobrepasan a la ley, es decir, comienza donde la ley termina. Por lo tanto, la alianza público-privada no es cumplir con el sector público, ni cumplir con el sector privado, es cumplir con la gente, con la responsabilidad social. Esto es lo principal, estamos trabajando por un país y cuando hablamos de un país, un sector público-privado, estamos trabajando por su gente, no es más que eso. Y debe de ser una situación de ganar-ganar esa alianza público-privada, debe ser un buen negocio y es muy importante que esa situación en donde se trae un sector público y un sector privado para trabajar con un objetivo claro, concreto, medible, viable, además no esté en el marco de las ideologías. No puede caer en el marco de las ideologías. No, la responsabilidad social no es un tema de la derecha, no es un tema de la izquierda, no es un tema del de arriba, no es un tema del de abajo, no es un tema del centro. No es un tema ideológico por ningún motivo. Y lo que se busca es justamente, y estamos ahorita de moda hablando que esta es la década de América Latina en el crecimiento económico. Bueno, justamente la responsabilidad social empresarial es la que hace posible que el crecimiento económico se torne desarrollo económico. ¿Y cómo lo hace? A través de la inclusión social y de la protección ambiental. Eso es lo que busca la responsabilidad social, a través de la educación, a través del traspaso del conocimiento, a través de la alianza privada-privada, a través de la alianza pública-pública, como lo acaba de mencionar Ítalo. Y eso se resume en una palabra que es muy importante, que es la competitividad sostenible. Si a la alianza pública-privada es un buen negocio, si la responsabilidad social es un buen negocio, genera prosperidad, genera productividad, genera complementación y cooperación, por lo tanto genera competitividad y al ser próspero es sostenible. Creo que estamos en el tiempo, Ítalo, para pasar el micrófono a alguien más. ¡Wow! Eso normalmente uno nunca lo escucha, pero gracias. De alguna manera, Juan representa un símbolo de marca país. Cuando justamente aterrizaba en Guayaquil, veía las grandes cajas de flores. Como pudimos resolver el tema técnico, básicamente, más allá de hablar de esos programas o proyectos que tuvo en su inicio la Asociación de Exportación de Flores del Ecuador, más bien cuál fue el proceso que siguió.
Y en esa idea del proceso que siguió, en el BID concordamos con la idea de que el éxito de las empresas y el bienestar de las comunidades en las que éstas operan están fuertemente interrelacionadas. Lo rentable entonces no necesariamente es sostenible, pero lo sostenible sí que tiene que ser rentable. ¿y se puede uno imaginar algún tipo de negocio más conectado con esa triple cuenta que el negocio de la exportación de un producto que viene justamente de la tierra? Quizás sobre esa base es que este tema de alianza público-privada y cómo funcionó es que queremos preguntarle igual a Juan, lo mismo. Juan, básicamente, ¿es posible establecerla? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué factores fueron críticos? ¿Qué barreras te encontraste? ¿Cómo las resolviste? ¿Cómo modelar? Muchísimas gracias, Ítalo. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo quisiera partir de la segunda parte de la pregunta. Si es que, ¿qué nos motivó a nosotros a vincularnos a la responsabilidad social? Yo creo que el sector, al ser un sector relativamente nuevo, tenemos alrededor de 35 años, la floricultura es, entonces, comparado con otros sectores agroproductivos ecuatorianos, relativamente nuevo, nació con algunas debilidades que fueron marcándose notoriamente, sobre todo en los aspectos de mercado. Eso nos llevó a nosotros a través del cumplimiento de la ley, entendernos con la autoridad, tratar de llegar a cumplir todo el aparato que está ahí para, tanto en la temática nacional como en la local, en temas laborales, en temas ambientales, en temas comunitarios, y fuimos haciéndonos de esto que para nosotros era casi una novedad, puesto pese a que algunas empresas sí cumplían con un tratamiento apropiado con los trabajadores, con el ambiente, con la comunidad, pero no conocían, no entendían, no aprehendían como una responsabilidad social. Esto nos llevó a nosotros a través de un tema particularísimo, el tema de mercado, en el año 2005, cuando estaba en proceso de análisis la posibilidad de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, en 2005 con un objetivo exclusivo de mercado, un objetivo netamente de mercado, buscar el cumplimiento de la ley en la temática de trabajo infantil, que era notoria, era desgraciadamente perniciosa para el sector florícola ecuatoriano y tal vez para otros sectores. Eso nos llevó a juntarnos con el sector público para que nos ayude en el cumplimiento de la ley y de pasar de un tema netamente de cumplimiento, fuimos unos pasos más allá, adelantamos ese proceso y por eso consideramos que el tema de trabajo infantil y otros que fueron naciendo a partir de este proyecto que para nosotros es absolutamente exitoso, considerado por la Organización Internacional del Trabajo como exitosa, como modelo tal vez nuestra práctica de prevención y erradicación del trabajo infantil, nos llevó a ir a otros pequeños proyectos, a otros emprendimientos, sí mucho más enfocados hacia la responsabilidad social. ¿Es posible la alianza público-privada? Definitivamente, definitivamente. Este es un ganar-ganar. Ahora nosotros estamos trabajando juntos con el Ministerio de Relaciones Laborales, por ejemplo, para implementar mesas de trabajo técnicas en otros sectores agroproductivos o uno tan disímil para nosotros como la construcción, para buscar un proceso absolutamente positivo, un ganar-ganar y sobre todo con respeto absoluto de la ley en el tema de trabajo infantil en la construcción, por ejemplo. Estamos trabajando conjuntamente con sectores como el banano, como los palmicultores, madereros, los ganaderos y los agricultores de la sierra particularmente, para llegar a esto. ¿A nosotros nos corresponde este tema? No, esa es nuestra responsabilidad. Creemos que a través de unas prácticas positivas, de unas lecciones aprendidas, podemos transmitir esto y que esto también decante en otros sectores, junto con el proceso público. En este camino para nosotros a veces azaroso, de vez en cuando alguien deserta y puede golpearnos, darnos severos coletazos al sector y mancharnos. Nos hemos entendido además de con lo privado, con lo público, con otras instancias internacionales. Se puede trabajar con el sector público dentro del parámetro de cumplimiento de la ley, pero también de esto de la búsqueda de beneficios mutuos. Esto creo que es un ganar-ganar para ambos. Juan sitúa el tema derechos laborales, mano de obra infantil, y lo coloca en el contexto del mercado y la demanda de aquellas acciones que para entrar en un tratado de libre comercio
Centroamérica, por ejemplo, en un proyecto iniciado y financiado por el DOL, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, y aquí está una querida amiga de un banco importante, BAC, en Centroamérica, de origen en Nicaragua en su momento, hubo un desafío a través de FUNPADEN, una fundación de Costa Rica, de cómo homologar las inspecciones laborales que hace cada uno de los ministerios. Y como son empresas en algunos casos que trabajan en varios países centroamericanos, cómo trabajar desde Panamá temas de El Salvador o desde El Salvador temas de Guatemala con los parlamentos, en este caso con los ministerios de trabajo. Entonces ese tema de las alianzas debemos verlas inclusive más allá. Esa figura de las alianzas son las que realmente entonces permiten que esa público-privada se construya sobre estimular lo público-público. Pero escuchemos una experiencia de un tema que a todos nos impacta en calidad de vida de manera importante. Hilda justamente trae esa iniciativa. ¿Quieres presentar, Hilda, tu video? Por favor, el video que les mostré, vamos a compartirlo y vean qué nivel de impacto tiene esta iniciativa, también construida sobre la base de una alianza. Rio de Janeiro desperta paixões em todo mundo, pelas suas paisagens, o povo caloroso e o excepcional momento de oportunidades que vive. E como toda grande metrópole, também enfrenta problemas de um passado caracterizado pela violência gerada pelo tráfico de drogas, que por muito tempo dificultou o ritmo de crescimento e desenvolvimento econômico do Estado. Era preciso reagir e desarticular o crime organizado. Isso significava entrar nas favelas, local onde agiam esses criminosos. Uma tarefa complexa, afinal, trabalhadores e pessoas de bem moram nesses locais. O Rio reagiu. Com um planejamento cuidadoso e uma execução inteligente, a resposta que a sociedade do Rio de Janeiro precisava finalmente chegou com as Unidades de Polícia Pacificadora, as UPPs. Na primeira etapa, a polícia entra com as suas forças especiais. A polícia entra, retira as armas, prende os traficantes. Os policiais recém-saídos da academia, recém-saídos da escola, já treinados com polícia de proximidade, com técnicas de policiamento comunitário, e ali se estabelece um policiamento 24 horas por dia. E aí eles vão vendo nosso trabalho dia a dia e dessa forma vão confiando na instituição. A população começa a entender cada vez mais que nós estamos aqui para ajudá-los a fomentar a economia local. A presença dioturna do policial ali faz com que o policial conheça os moradores daquele local e os moradores passam a conhecer e a conviver com aquele policial diariamente. Em outras comunidades que já têm o PP há mais tempo, mudou o referencial e a criança hoje ela quer ser policial. Mas o objetivo não é só manter a paz, né? A gente não pode vir aqui, tirar o que é de lícito e as pessoas continuarem a vida a mesma coisa, sem ter o que fazer, sem ter qualificação, sem estudar, aquela mesmice, sem perspectiva de vida. Segura, a favela passa de reduto do crime à comunidade. Nela, a polícia militar, além de proteger os cidadãos, faz mais. Conquista a confiança, o respeito e a admiração dos moradores. A segurança é realidade nas favelas pacificadas do Rio. Seguros, os moradores passam a viver com mais dignidade e tranquilidade. Esta é a base para se criar uma comunidade autossustentável. O passo seguinte é promover a cidadania. Agora, com a vida da UPP, eu estou desfrutando de coisas melhores, né? De curso, eu faço espanhol, faço inglês, informática orçamentária, estou fazendo segundo grau e estou divulgando para a comunidade que tem que haver uma transformação. Isso é uma coisa inédita, isso é um sonho que está sendo realizado.
Como representante das indústrias do estado do Rio de Janeiro, o sistema Firjan assumiu este grande desafio e lançou o SESI Cidadania, o programa que leva serviços de promoção da cidadania indispensáveis como educação, esporte, lazer e cultura para milhares de pessoas dessas comunidades. E vai além ao realizar um estudo inédito, o mapeamento socioeconômico das necessidades de cada comunidade pacificada. Um retrato sobre infraestrutura, renda, educação, segurança, esporte e lazer e muito mais. O sistema Firjan, ele é pioneiro nessa parceria. Foi o primeiro grupo, o primeiro conglomerado da iniciativa privada que estendeu a sua mão, que acenou para essa política e que nos deixou muito fortalecidos no momento que empresários, através da demonstração que a Firjan fez com as unidades de polícia pacificadora, demonstrando que está do nosso lado, é exatamente disso que nós precisamos. E a Firjan saiu em primeiro lugar. Abrir novos horizontes e mudar vidas para melhor. Este é o compromisso do sistema Firjan con o Rio de Janeiro. Bajo esta visión de crear ciudadanos en los empleados, en los trabajadores, donde haya la sensibilidad desde un gremio que inspire y que busque homologar ese pensamiento en sus miembros, en el mundo privado industrial, que un producto de exportación que crea marca país es socialmente responsable y se diferencia, que una empresa busque resolver temas en la amplia gama que influye en la calidad de vida y la seguridad. También otro tema para nosotros regional y fundamental es el tema del manejo de la energía y cuáles son las herramientas y cómo las alianzas pueden desarrollar a través de procesos también metodologías que diferencien a aquellos que se comportan correctamente y aquellos que un 75% van a ser influidos, como dice, con medios de comunicación que en redes sociales van a decir lo que están haciendo, pensando todavía que la gente a lo Manolito no se va a enterar. Vamos a escuchar a Fernando justo en esa propuesta metodológica nacida, es un ecuatoriano también, y nos va a compartir fundamentalmente la experiencia. Fernando. Gracias. Pongan la lámina de la presentación de vuelta, por favor. Ok, un saludo a todos, gracias por la invitación. Definitivamente dando respuesta a la... Dando respuesta a la pregunta, vamos a comenzar con... Ya te la van a poner para, que No, para soplarla. Dando No sé respuesta cómo a la dicen en pregunta, Ecuador, en México en Venezuela dicen chuleta. Por favor, coloquen de nuevo la misma presentación que habíamos ensayado en el receso. Esta no, esa era cuando te la dijera. Ponla, gracias, muy amable. No, esta no, la pregunta, por favor. En todo caso, describe la experiencia y es lo que ya tú tienes. simple y llanamente creemos que las iniciativas público y privadas tienen que darse y son necesarias para el crecimiento económico y el desarrollo de cualquier actividad, especialmente si esa actividad tiene un contexto dentro de la economía de los países muy grande. Mi breve intervención se asocia con el sector petrolero, la producción del petróleo, pero de una manera diferente, de una manera en la cual, mediante una iniciativa, hemos lanzado al mercado lo que llamamos un estándar EO100. EO100 viene de Equitable Origin, origen equitativo, en el cual simple y llanamente en un proceso, en una vivencia de alianzas privadas, públicas y de apertura, que a lo largo de un año y medio, han habido partes interesadas y grupos de interés que han contribuido a la creación del mismo, en donde temas absolutamente polémicos y que han sido tradicionalmente de conflicto, y lo vivimos en el día a día, en toda la región, en Colombia, en Perú, ahora menos en el Ecuador, pero en años pasados en el Ecuador muy común, proyectos en los cuales el desarrollo petrolero atrae polémicas socioambientales muy justas en el sentido de que al no haber consensos, no haber diálogos, y al ser un sector económico estratégico, las dos partes tienen un interés: hacer desarrollo productivo, hacer desarrollo extractivo de recursos no renovables, pero dejando de lado ciertas consideraciones socioambientales radicales. Y dejar de lado
esas consideraciones radicales en el sentido de que respetan el derecho de la comunidad, el derecho de los pueblos indígenas, respetan el entorno, el ambiente, lleva a situaciones en las cuales las economías de los países no pueden progresar. Cito la prensa colombiana de hace 2 o 3 días, por ejemplo, la Asociación Colombiana del Petróleo reporta que en el 2011 han habido 191 casos de paradas por temas sociales, un incremento del 88% comparativamente con el 2010, y en lo que va del 2012 ya tienen 80 casos en los cuales la producción petrolera se para. En Perú, caso similar, bloque 64, vamos varios meses y años en conflicto. Entonces, la propuesta que nosotros lanzamos al mercado y que es una en la cual estamos trabajando con organismos del Estado, tanto en el Ecuador, con organismos que representan el sector estratégico petrolero en Colombia y con organismos que representan el sector petrolero en México. Y hemos lanzado una iniciativa en la cual intentamos cambiar el paradigma desde la extracción de recursos no renovables con conflictos regularmente presentes en lo ambiental y en lo social, a una en la cual, al considerar un puente, un mecanismo que es un estándar consensuado con partes interesadas, con grupos de interés muy diversos, podamos incrementar producciones y desarrollos de una manera muy diferente. Y para concluir, ¿qué motiva esto? Lo dijo Ítalo en la introducción. Hay un mercado en el mundo que valora los productos de buen origen. Hablamos de fair trade o hablamos de productos en los cuales ese consumidor aprecia iniciativas diferentes. Y es tan así que esas iniciativas son apreciadas, que la valoración que encontraron en las encuestas, que están todas, por cierto, en internet, las pueden en detalle, pero todas están respondiendo con la legitimidad, la honestidad, la transparencia de decir, sí, hay una demanda, y hay una demanda además del rol social, y ustedes lo ven en las últimas declaraciones del Foro Económico Mundial en Davos a principios de este año, donde la gran transformación hablaba de cuál era el modelo, y en efecto, en un autocuestionamiento se decía, hay una revisada de la manera como el modelo, y aquí cada intervención en este evento ha sido prueba de la búsqueda y el encuentro con modelos que están buscando refundar el modelo económico más justo y que puede generar el mayor nivel de satisfacción, que es el modelo capitalista. En consecuencia, sobre esa figura, sin hablar de ideologías, izquierda, derecha, arriba, abajo, lo decía con muchísima claridad Henry, de lo que estamos hablando es por qué no podemos generar mayores impactos sociales que incluyan a ese 99% que estuvo protestando a las salidas de Davos o también estuvo en las complejidades de los movimientos geopolíticos que tienen que ver con la figura de los indignados, que ayer estaba haciendo bastante bulla en Chile y ha estado sonando en España y en Europa. Es decir, si es el momento de Latinoamérica frente a esta realidad y estamos buscando que las inversiones, incluso en el banco, generen impacto social, es decir, que se destaque un desempeño económico que tenga impacto medido en lo social, de lo que estamos hablando es de aceptar que nos hemos equivocado, y creo que Davos con profunda humildad lo dijo al final, y es, señores, que debemos renacer, debemos restablecer, más allá de las relaciones públicas, de la responsabilidad social como un proceso de gestión que se toca frente a aquellas empresas que diciendo tengo programas de responsabilidad social empresarial, son socialmente irresponsables. ¿Por qué? Porque no hay consistencia entre esa figura de lo que hacen, de lo que dicen y básicamente la manera como vinculan. Por ejemplo, hemos entrado en un ciclo en el cual pienso que los negocios y la gerencia de los mismos han evolucionado y se han creado unos parámetros de cómo crear un valor económico. Las compañías están siendo percibidas cada vez más como si tuvieran el fin de generar beneficios a costa de la comunidad sin generarles ningún beneficio. Como resultado, cada vez más, el gobierno está viendo a las empresas como un problema, como una fuente de cosas malas en la sociedad, y por ende, han aumentado los controles, las regulaciones, los impuestos y últimamente, los líderes políticos no suelen buscar políticas públicas, negocios amigables, porque el ambiente político casi los obliga a ser duros con las empresas, a pesar de que sabemos en un nivel profundo que las empresas y la sociedad se necesitan mutuamente. Sin embargo, creo que nosotros mismos nos hemos ganado eso.
fundamentalmente lo dice Porter. Esta información también la pueden bajar en internet y está la entrevista completa de este trabajo de valor compartido que Nestlé, entre otras empresas, estuvo también ayudando. Esa realidad que nos ubica para confrontar esa demanda social, queremos expresarla entonces una vez más en una vuelta entre nuestro panel de lujo, y es cómo encontrar entonces los equilibrios que armonicen los diferentes intereses. Si entendemos a sostenibilidad como equilibrio, ese equilibrio de lo económico, lo social y lo ambiental, compartan algunos ejemplos concretos del hacer, no del decir. Que aquello que digo sea tan fuerte que no deje escuchar, que aquello que hago sea tan fuerte que no deje escuchar aquellas cosas que digo. Henry, cuéntanos tu experiencia en la Cámara. Gracias. A ver, me parece muy interesante la pregunta. ¿Cómo armonizamos diferentes intereses? Vamos a poner esto en el marco de la responsabilidad social empresarial y en el marco de las alianzas público-privadas a través de un ejemplo. El sector público. Ecuador es una economía dolarizada. Es muy importante mantener el dólar para la estabilidad del país. Es muy importante el crecimiento de las exportaciones, la reducción de las importaciones a través de la sustitución de productos que se puedan producir dentro del país. Es muy importante ampliar la base de recaudación tributaria. Es muy importante que las empresas generen más dinero para que paguen más impuestos. El sector privado quiere más consumidores, quiere empresas más grandes, quiere que hayan más potenciales clientes para comprar sus productos. Entonces, concretamente generamos con el gobierno del Ecuador la Feria Ecuador Industrial, una feria inversa, en donde los industriales y los comerciantes se reunieron en un solo techo de todo el país, a nivel nacional se reunieron en un solo techo, no para vender productos, sino para comprar productos. ¿Para comprar productos a quién? A comprar productos a las microempresas, a las pequeñas y medianas empresas, a las medianas empresas, al artesano, a la persona natural, al emprendedor, y hacer una verdadera inclusión social en el encadenamiento productivo. Y entonces lo que hicimos fue, a través del organismo de promoción de exportaciones ProEcuador o la Corporación para las Exportaciones e Importaciones Corpey, generar las citas de trabajo previo a la gran feria, en donde poníamos las partes, piezas y servicios que queríamos comprar como grandes empresarios. Y entonces, es decir, en el stand entonces, ¿quiénes estaban? ¿No eran las empresas? Las estancias eran las empresas, pero estaban las sillas que venían los microempresarios a las pequeñas y medianas empresas en donde se les entregaba, o ya tenían previamente a la reunión, tenían la información técnica de las partes, piezas, servicios, etc. Entonces, en el momento que hacemos eso, transferimos tecnología. Se educa a la pequeña y mediana empresa, que es el motor de las economías, no solamente en el Ecuador, en Latinoamérica en general. Entonces, esta pyme, le damos esta información, le transferimos tecnología, la acompañamos en ese proceso para que pueda producir esto, le generamos un contrato para que pueda acceder al crédito público o al crédito privado, estaba la banca pública y la banca privada, le generamos una contabilidad, la sacamos del sector informal, necesito que facture su producto, lo acompaña el Ministerio de Hacienda o el Servicio de Rentas Internas en ese proceso, el Ministerio de Industria lo acompaña para darle a través de un programa que se llama Fondopymes del Ministerio de Industria, capacitación para que sepa llevar una contabilidad, sepa cómo se debe de vender, cuál es el servicio del cliente. Entonces se genera una alianza privada-privada en donde el mediano y gran industrial se acerca al pequeño productor o al micro productor o al artesano o al emprendedor que también se lo premia a través de incentivos y se genera esta alianza privada-privada. Al mismo tiempo, Ministerio de Ambiente, para que no vaya a cometer una falta ambiental, Ministerio de Industria, Ministerio de la Producción, Servicio de Rentas Internas, Banca Pública, etcétera, también se hace un trabajo interministerial para que la política vaya en el mismo sentido de todos estos ministerios para lograr los objetivos del programa. Eso genera alianzas públicas. El resultado de esto es una alianza público-privada en donde se armonizan los intereses realmente de la gente, del pueblo. En segundos, indicador de éxito, ¿cómo lo mediste? ¿Lo monetizaste? ¿Qué hiciste? Por supuesto, en 48 horas de feria se generaron 74 millones de dólares de negocio con pequeños y medianos empresarios. Eso es un número. Y las flores. A ver, con tanto productor que podría, dentro de esa arte, dentro de esa vocación agrícola, comprender este mercado tan sofisticado que empieza a valorar temas de, no, este no es el insecticida, no, este no es el... ¿Cómo le dices tú a esa familia que tiene ese niño, que es el que tiene
oye, yo necesito que vaya a que sea una mano de obra y me eche una manito en todo esto. ¿Cómo has armonizado esos equilibrios en ese rol que hace marca país de las flores? Definitivamente nosotros logramos esto a través de nuestra certificación socioambiental Flor Ecuador. Es la única certificación que está para un gremio. Es ahora manejada por SGS y Bureau Veritas. Tiene una serie de parámetros de cumplimiento, listas de chequeo, que están basados en la ley nacional y en la local. Es decir, no es lo mismo la aplicación de la certificación Flor Ecuador para Cayambe que para Quito, para Pedro Moncayo o para Latacunga, puesto que también se regula con base a la legislación local, a las ordenanzas. Esto busca, en la lista de chequeo, por ejemplo, el no contratación de trabajo infantil. Esto está también dentro del código de ética de Spoflores, de la Asociación de Floricultores. Pero nosotros llevamos para que haya una trazabilidad esto más allá, hacia la cadena de valor. Ninguna empresa que está certificada Flor Ecuador, que está dentro de nuestro gremio, puede contratar a una empresa de servicios o proveedor de cualquier insumo si es que hay una presunción de trabajo infantil. En el tema de los pesticidas, que para nosotros fue algo duro de luchar, nosotros hemos bajado la dependencia de los químicos más tóxicos a amarillo, azules y verdes, definitivamente. Además, hemos generado, y esto no está en la legislación, hemos generado un plan de manejo de pesticidas, desde cómo se colocan, y esto fue revisado recientemente por los ministerios correspondientes, y ven que hay un avance sustancial. ¿Esto qué incide en la comunidad? Por simple decantación, por simple réplica, los trabajadores van aprendiendo cómo se debe manejar técnicamente los insumos químicos y los trasladan a sus propias chacras, a sus propios terrenos. Todos sabemos que en el campo muchos tienen su pequeño espacio de producción. Esto es positivo definitivamente para la familia, para la comunidad. En el tema de otros proyectos de responsabilidad social que nosotros fuimos asumiendo como buenas prácticas de algunas empresas y que los apropiamos, los consideramos como parte del gremio y generamos otros. Estamos, por ejemplo, con GIZ. Flor Ecuador, la certificación socioambiental nuestra fue financiada con fondos Bit4Min, nos llevaron a otros. Mira, en el tema de mercado que mencionaba Henry, nosotros proyectamos varias asociatividades que buscaban para productores micro, medianos, grandes y gigantes las mismas oportunidades de mercado, ¿no? A través de todo un proceso de información de mercados, conjuntamente, ahora más con las oficinas comerciales del Ministerio de Relaciones Laborales, las ferias que son potenciadas por el Estado y por el Spoflores. ¿Algún indicador de éxito que hayas podido detectar a partir de ese mercado? Sí, y yo diría el crecimiento constante que tiene la floricultura, pese a las crisis. Nuestros mercados están en Estados Unidos y en Europa. Pese a las crisis, nuestro crecimiento está en el orden de los 11 y 12% anual. ¿Qué mejor indicador que ese? Sin duda, Juan. Hilda, además, por favor, formulen las preguntas. ¿Cómo lograste encontrar esos equilibrios en una sociedad, en un tema tan complejo de impacto social? ¿Cómo nació esa iniciativa en ese sistema Firgen y ¿fue difícil lograr acordos? Cuéntanos tu experiência. Bem, eu acho que o filme mostrou um pouco o desafio que o Rio de Janeiro tem agora e uma grande oportunidade, né? A Federação das Indústrias já estava aguardando esse momento. Nós tínhamos vários projetos sociais, mas não tínhamos a condição para começar um processo desse tamanho. Quando começa as unidades de polícia pacificadora, surge essa oportunidade efetivamente da gente entrar dentro das comunidades e oferecer o que eu acho que toda a população do Rio de Janeiro estava buscando, né? Então, é difícil conciliar interesse, é difícil fazer esse equilíbrio? É, mas nós estávamos num momento muito bom, né? Qual é esse momento? Bem, os empresários precisam de mão de obra qualificada, né? O Brasil, o Rio de Janeiro, está numa fase muito próspera, né? O nível de emprego está muito alto e os empresários sentem falta dessa mão de obra qualificada. Então, quando a gente surge oferecendo essa qualificação, é de interesse dos empresários. A comunidade tentando se qualificar e participar desse mercado. Então, quando a gente chega e oferece um projeto desse, a gente também tem
uma aceitação muito grande, né? E tem a parte do governo que tinha como obrigação oferecer uma quantidade muito grande de vagas de qualificação profissional, e quando a gente surge com esse projeto, ele tem mais facilidade de se colocar, de se aceitar. Mas foi tudo muito fácil? Não, né? A gente achou que ia ser mais fácil do que efetivamente foi, né? Mas a gente sabe que a vida real é diferente. Da gente entra na comunidade, a gente ainda tem resquícios dos narcotraficantes, da população com medo de participar de um projeto que interessa a todos, com medo de retaliação. A gente tem dificuldades até de identificar essa comunidade em termos de documentação, em termos de escolaridade, e a gente percebe que como é que se vence esse jogo, como é que se vence essa guerra, né? Envolvendo todo mundo, mostrando para todo mundo que o jogo é nosso, né? Que a gente tem, todo mundo está no mesmo time, e a gente tem conseguido. Não tem sido fácil, mas a gente tem conseguido. Colocamos metas, tratamos esse mercado da comunidade como se fosse um mercado comprador, colocamos metas para toda a equipe dentro da federação e temos conseguido. Até agora, a gente já conseguiu alcançar cerca de 130 mil pessoas já participaram desse projeto em 1 ano e meio. ¿Algunos otros indicadores de éxito que Sim. puedas contarnos para poder seguir essas iniciativas? Sim, sim. Por enquanto, os nossos indicadores são todos focados na qualificação profissional. A gente tem utilizado os mesmos indicadores que usamos para os nossos alunos que não são das comunidades. Quais são eles? Aumento de renda, né? Empregabilidade, avaliamos o impacto na vida dessas pessoas através dessa renda, e como nós representamos os empresários, ouvimos os empresários também no sentido de que esse profissional está conseguindo atender, esse profissional tem uma diferença dos outros que não vêm, cuja origem não é a comunidade. Então, a gente vem acompanhando isso. O projeto é recente, a gente sabe que em termos de impacto social, quando a gente começou efetivamente o projeto no segundo semestre de 2010, então isso a gente ainda está engatinhando, mas ainda já temos o modelo de indicadores pronto. Cuando Porter hablaba, y vale la pena leerse ese artículo que publicó la revista Harvard, uno de los elementos que planteaba, más allá de en la cadena de valor revisarse los productos, uno de los elementos fue el tema de crear clúster. Si yo creo un estándar, en la práctica reúno una serie de personas que deben tener intereses comunes, pero no todos están preparados para entrar a la misma velocidad a cumplir con esos elementos que al final se van a regresar como un juicio de valor del comportamiento socialmente responsable de una industria tan compleja como la energía, en este caso el petróleo. ¿Cómo armonizar esos intereses? Y una pregunta que hacía la audiencia, ¿ya eso que hablas de metodología está disponible? ¿Se puede conseguir? Cuéntanos la armonización y cuéntanos dónde nos encontramos con la experiencia. Ok, gracias. Cuando hablamos de los diferentes intereses debemos posicionarnos en una realidad. Todos ustedes aquí, todos los extranjeros llegaron en un avión donde cada componente de ese avión tiene un origen en el petróleo. Consumieron combustibles, inclusive en la organización misma buscábamos la forma de compensar el carbón emitido. Esa es la realidad, ese es el primer interés. Los estados, los gobiernos necesitan, frente a una alta demanda que existe de un commodity que es el petróleo, para una energía barata. Al fin y al cabo es la energía más barata la que viene del petróleo al momento. Pero también las comunidades, también los entornos, lo que yo llamo las nuevas fronteras, es otro interés diferente en el cual se ve comprometido. Se ve comprometido porque ahora estamos expandiendo hacia la Amazonía brasileña, hacia la Amazonía peruana, en el Ecuador estamos entrando en áreas protegidas o en parques nacionales, en Colombia en los resguardos indígenas y en áreas intocables en el pasado. Hay 197 concesiones petroleras al momento en Colombia, 97 grandes empresas haciendo exploración y desarrollo petrolero. Esos son los dos diferentes. ¿Cómo armonizamos? Esto es interesante para nosotros. El hecho de que la industria siempre se llevó por estándares aislados, independientes, técnicos, sociales, ambientales, y que nunca tuvo algo que sea
unificado y consensuado. Hablaba yo que el término consensuado implica que tuvimos ONGs de varios niveles, de varios calibres, tuvimos empresas petroleras privadas, empresas petroleras nacionales, organismos del Estado, que participaron en el proceso de revisión de un borrador básico que progresó al estándar que hoy está disponible. Y contestando una de las preguntas, les invito en la página nuestra, es el nombre www.equitableorigin.com, ustedes pueden bajarse el estándar está aquí, se llama estándar 100, lo pueden bajar directamente tanto en español como en inglés, no tiene ningún costo, es totalmente abierto y disponible al uso. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros? Este es un producto que está en el mercado hace menos de 2 meses y es un mercado de la industria y del consumo que demanda tener algo así, al punto que hemos abierto puertas a nivel gubernamental y privado muy fácil y rápidamente, como decía, en algunos países de la región. ¿Y por qué la región? Porque la región es uno de los lugares más difíciles de operar en lo social, en lo ambiental, en lo económico, en lo político. Y un estándar de esta naturaleza que sea exitoso en la región puede ser exitoso en cualquier lado del mundo. Y para concluir, ejemplos concretos de éxito. En ese proceso de armonización, los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones, tanto de base como regionales, encontraron en esto el puente o la herramienta con la que ellos quisieran que ese otro grupo de interés llamado gobierno y que necesita esos recursos y ese ingreso económico, utilice este estándar como una base abierta para el desarrollo de cualquier proyecto. Siendo así la COICA, que representa a la Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica de 9 países y algunas organizaciones de base, como la OPIAC en Colombia, como la CONFENAI en el Ecuador, como la COIABE en Brasil, formalmente han contactado por propia iniciativa a sus gobiernos, a sus ministerios, al ARPEL, a la OLADE, poniendo este producto, este estándar, como ese puente de armonización para continuar. De alguna manera, el elemento equilibrio fundamentalmente empieza a tener un espacio importante en las investigaciones. Los consumidores hoy están para alabarte, pero están también muy pendientes de cuestionar. En porcentajes altísimos, por ejemplo, un 76% a nivel mundial, y esto es promedio global del consumidor, dice, yo compraría un servicio o un producto tangible, un 76% que tenga liga con causas sociales, o yo recomendaría productos o servicios en igual número, 76%, que sepa que los tenga. Ahí la comunicación tiene un rol fundamental. Lo que no se comunica no existe. En consecuencia, la percepción fundamental, por ejemplo, yo estaría dispuesto a compartir, un 73%, experiencias de las que ellos describen hoy aquí y que alguien retuiteando desde el canal, desde el salón, tiene el derecho de decir no es así o sí es así y crear ese diálogo social que en un crecimiento del orden tan grande del 73% de un año a otro han sido la aparición de las redes sociales. Pero también se está midiendo. Y quise buscar una declaración de un querido amigo de muchos de los que estamos aquí, Antonio Vives, quien hace 6 años en el evento de Chile, este es el evento número 9, el próximo año cumplimos 10 años de este encuentro que se ha ido profesionalizando cada vez más. Y Antonio decía hace 7 años, corrijo, esto, si nos deja la tecnología. Una de las principales razones por las cuales la empresa no ejerce su responsabilidad es porque o no sabe, sobre todo la pequeña y mediana, no sabe de que esto le puede traer beneficios, solamente ve la parte de costos, o no tiene suficientes presiones, y a eso también aplica a la grande, de ese mercado que yo llamo de la responsabilidad social corporativa. Ese mercado al que él se refiere hoy tiene números que le dan la razón a esa visión hace unos años de Antonio, y es un 44% del consumidor a nivel mundial, y eso ha crecido un 7% de un año a otro, dice yo quiero castigar y voy a rehuir, no voy a comprar productos o servicios que no perciban que tienen valores sociales. En un 44% dice yo voy a generar crítica y estimularla.
en un 47% yo voy a compartir esa mala experiencia. Y es por eso que el amigo Manolito, cuando se consiguió Mafalda leyendo el periódico, Mafalda le dice, ¿qué estás leyendo en el periódico? Y le dice Manolito, la cotización del mercado de valores. Y Mafalda, muy inquieta, le dice, claro, de valores morales, espirituales, artísticos, humanos. Y él se queda mirando y le dice, no, 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 de los que sirven. ¿Cuáles son los valores que nos sirven? ¿Cuáles son los valores en la expectativa de los líderes de empresas y CEOs de compañías? Antes de darle la palabra a la tercera pregunta y abrir el proceso de diálogo, ¿qué están esperando los CEOs en encuestas de Niels? Esta es también disponible en internet, esta es de Edelman, de Propose, del impacto en lo social. Bueno, crear y ser innovativo, ser innovador en productos. Se lo están pidiendo no al departamento de nuevos productos, no se lo están pidiendo al departamento de innovación, se lo está pidiendo al CEO de la compañía. Hagamos que en el tiempo y a través del tiempo los issues sociales tengan importancia y visión compartida dentro de los equipos en la organización. Yo quisiera que hagas públicamente ese soporte, es decir, aquella vieja historia de que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, sí, funcionaba cuando la izquierda y la derecha hacían cosas más o menos coherentes, pero hoy cuando la izquierda le dice a la derecha lo que no hace y la derecha le dice a la izquierda, sin alusiones personales, lo que debe hacer, en consecuencia al final hay un tema de confianza, donde más vale que digas lo que eres antes que alguien diga lo que no eres. En consecuencia, ¿qué eres? Es un tema de identidad que construye reputación y apuntar a la confianza. Ese rol del CEO, y hay muchos otros temas aquí, lo vamos a formular en esta pregunta de cierre, antes de abrir a las preguntas. Pero ¿y qué aprendimos? Siempre hablamos de lo bueno que hice. Pocas veces tenemos la humildad, y nos sobra arrogancia y nos falta humildad para decir, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué es importante que no repitamos? ¿Cuáles son los aprendizajes, Henry, en esas iniciativas que tú describes? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, definitivamente uno se puede equivocar y de hecho se equivoca en muchas cosas. Voy a comenzar por la parte positiva de la pregunta. ¿Cuál fue el aprendizaje? Bueno, para llevar el hilo de lo que veníamos conversando. Por ejemplo, en las ferias inversas aprendimos que el concepto primeramente era exportable. Y hicimos un plan piloto en Colombia. Y también vimos que esto se puede proyectar a algunos países, no solamente en la región, sino también de todo el continente. Nos enseñó también que pudiendo identificar lo que se puede producir dentro del país, pudimos inclusive hacer negociaciones bilaterales con países vecinos para tratar de acortar los desbalances que existían o los déficits que existían en las balanzas comerciales. Entonces, eso fue otro tema bastante importante. Además, pudiendo promover a las pequeñas y medianas empresas con esta curva de aprendizaje dentro del país, industrializándolas de alguna manera, el siguiente paso que estamos trabajando ahorita es justamente la internacionalización de estas pymes a través de clústeres productivos. Entonces, también nos enseñó que hay que ir a un paso más adelante, que es hacer que estas pymes no solamente les produzcan a las empresas nacionales, sino que exporten y fomentar la creación de clústeres productivos. Aprendimos que en esta alianza público-privada existen oportunidades para tratar otros temas cuando se está en constante diálogo con el gobierno, con el sector público, y encontramos nichos de oportunidades en temas que parecieran inicialmente que eran muy difíciles de atenderlas con el gobierno, que se dio la predisposición de hacerlo porque comenzamos a generar esa confianza, esa palabra mágica. ¿Qué vimos mal? Y puedo darles muchos más ejemplos de lo bueno. ¿Qué hicimos mal? Bueno, creo que nos faltó involucrar mucho más a la academia en el proceso. Creo que si hubiéramos impulsado esto con mucho más tiempo, a nivel regional, hubiera tenido mayor éxito la potencialización a nivel nacional, hubiera estado mucho más potencializado. Sin embargo, ya estamos en un segundo proceso, una segunda feria que se va a hacer en el mes de septiembre, en donde ya estamos trabajando sobre estos problemas. Pero resulta algo muy importante que nos enseñó y que nos ha venido enseñando este proceso, y es como gremios, que somos, digamos, el puente, el vínculo entre el sector privado y el sector público, nos enseñó a redefinir una política gremial, en donde
teníamos que ser ya asociaciones productivas, técnicas, propositivas, que no podíamos tener una protesta en contra del gobierno sin una propuesta que va de la mano. Nos enseñó que teníamos que concentrarnos en ejes. El eje de responsabilidad social a través de una serie de proyectos, como por ejemplo, además de las ferias industriales, el proyecto Creando Empleo mediante Emprendimiento, en donde ayudamos al emprendedor que no tiene recursos a viabilizar esa idea y hacerla real. Seminarios y capacitación, multiplicamos los seminarios y capacitación dentro de la actividad gremial. La inserción laboral de los discapacitados para que tengan las herramientas, potencializar sus habilidades y puedan estar bajo las mismas condiciones en el mercado laboral, etcétera. Herramientas de alineación, Henry, que utilizaste con tus equipos, más allá de tu liderazgo consciente, y ahora pónmelo en una dimensión que trascienda a la Cámara de Industrias en Guayaquil. Tú eres cabeza de la Cámara Latinoamericana de Industriales. Sí, marcamos ejes de posicionamiento muy claros en responsabilidad social, en la promoción de empleo productivo, en darle mayor valor agregado y mayor servicio a los afiliados y en velar por la seguridad jurídica y las reglas claras que creemos que son importantísimas. Todos estos programas lo que hacen es incentivar la inversión. La inversión no viene por decreto de ley. Nadie invierte dinero porque a un gobierno le firma un papel a algún inversionista. La inversión viene como consecuencia de la confianza. ¿Por qué viene? Por consecuencia de la confianza, y básicamente necesita 3 parámetros la inversión. El primer parámetro que necesita es la seguridad jurídica, las reglas claras del juego. El segundo es un paquete tributario. El inversionista, si encuentra en un país un mejor trato tributario que en este país, va a ir a otro país. Y el tercero es una política clara de comercio exterior que le permita al inversionista tener mercado. Es decir, la política clara de comercio exterior, el mercado, el paquete tributario para hacerle incentivo y la seguridad jurídica. Y eso ha impactado, Juan, en la manera como los empresarios pequeños, medianos o grandes han logrado el éxito que nos has descrito en la exportación de un producto tan precioso y además tan hermoso como el que vimos cuando ayer entramos a este salón y debo suponer que ustedes hicieron algo ahí, ¿no? Totalmente nuestros. Yo quisiera… Qué susto, qué bueno. Yo quisiera remarcar algunos indicadores porque el indicador que señalé en la pregunta anterior suena mucho a comercio, mucho a negocio, era el crecimiento del sector, el crecimiento de la exportación. Yo quisiera los indicadores de la gestión nuestra, 11.000 niños prevenidos y erradicados desde el proceso de 2005 a esta parte, son 5.000 familias involucradas, 300 profesores capacitados, 35 comunidades están inmersas en el tema, 4 mesas locales de trabajo infantil, de prevención y erradicación del trabajo infantil, 2 mesas público-privadas nacionales de prevención y erradicación del trabajo infantil, tenemos 20 asociaciones trabajando en temas de negocios inclusivos, 2 empresas constituidas que dan servicio al sector, 2 empresas generadas con la comunidad, tenemos 110 fincas certificadas Flor Ecuador, 90 más de las 200 que tenemos en proceso, tenemos una finca sancionada, expulsada del gremio, como demostración de que nosotros queremos hacer las cosas absolutamente apegadas a la ley y lo que hablamos, cumplimos, y tenemos 20 fincas ya involucradas en el proceso de prevención y erradicación de la violencia de género. Esto ningún gremio en Latinoamérica tiene y va a estar incluido dentro de nuestras listas de chequeo, a una vez se apruebe dentro de la comisión, el tema de prevención y erradicación de la violencia de género. Esos creo que son indicadores absolutamente claros de lo que queremos hacer nosotros en temática. ¿Y qué harías diferente, Juan? ¿Qué faltó? ¿Qué agregarías en esta nueva etapa de un proceso de aprendizaje continuo? ¿Cómo institucionalizar tu visión de líder de este gremio para que sea un modelo de gestión que formule políticas que se respeten en el tiempo? Yo quisiera apegarme mucho más a la autoridad. Es decir, nosotros debemos ir por un proceso de concienciación, de capacitación y un proceso de ejecución y, si cabe, de sanción. Si es que nosotros podemos llegar a formalizar a la totalidad del sector productivo florícola, nosotros podríamos estar hablando como sector. Una sola finca que fracase es una finca que mancha a todo el sector. Nosotros no podemos permitirnos esto, que por una finca se nos cierren los mercados de los que dependen 50.000 trabajadores directos y 50.000 trabajadores indirectos. Esa es nuestra responsabilidad desde un gremio que se considera responsable, un gremio moderno, un gremio proactivo. Esa es
la relación que tratamos de mantener tanto con el sector público como con los organismos de cooperación, demostrando que se puede avanzar tanto en el mercado, que para eso nosotros estamos para hacer buenos negocios, pero queremos que sean negocios transparentes, negocios con limpieza de procesos, tanto laborales como procesos ambientales. Es que ideologizar el tema de la responsabilidad social es crear un populismo especializado, que por cierto la empresa corre el riesgo, si entra en esa visión, de hacer un populismo corporativo, con las mismas perversidades de ese populismo electoral. En consecuencia, el tema es en la responsabilidad social empresarial, la empresa del centro buscando equilibrios para que pueda garantizar el largo plazo. Esa visión, en términos de aprendizaje, Hilda, ese recorrer en comunidades no necesariamente suficientemente estructuradas, que requieren de un fortalecimiento institucional, ¿qué harías distinto? ¿Qué aprendiste? Bem, eu acho que o principal aprendizado foi a importância de todos os envolvidos no projeto conhecerem a sua realidade. O que significa isso? Significa que a Firjan, a federação, precisava estar dentro da comunidade, vivenciar o cotidiano da comunidade, para efetivamente entender o que aquela comunidade precisava. E o contrário também, a pessoa da comunidade estar dentro do sistema Firjan, estar dentro da federação e entender como é que acontece isso, como é que acontecem os negócios. Inicialmente, o que a gente tinha imaginado, né? Somos empresários, industriais de sucesso, estamos oferecendo um programa que vai ajudar a vida das pessoas, então esse pacote pode ir pronto. Nós temos aqui os projetos a serem implantados. E quando começou a implantação, o que a gente percebeu? A realidade é totalmente distinta, né? Quem precisa definir o que é necessário, quem precisa dizer como pode acontecer, é a própria população daquela comunidade, né? E qual foi o grande aprendizado? O que a gente faria diferente e que a gente já vem fazendo nas novas comunidades? Nós temos uma pessoa da federação, um funcionário, um gestor da área, seja de educação, seja da área de saúde, da área de cultura, que ele apadrinha essa comunidade. O que significa apadrinhar? Ele está sempre dentro da comunidade, ele vivencia aquilo, e nós temos uma pessoa da comunidade que se torna funcionário da federação, né? Essa pessoa da comunidade é que traz a necessidade para dentro da instituição e coloca como as coisas precisam acontecer. Então, essa distância de experiência de vida dos empresários com a população daquela comunidade é que foi um grande empecilho no início do projeto e que hoje a gente já começa integrando essas duas realidades. Assim que o projeto começa na comunidade, eu tenho um profissional da federação dentro dessa população e uma pessoa da comunidade dentro do escritório do Sistema Firjan. Porque fíjense que esa visión de aprendizaje también, Fernando, debe haber sido, tú mencionaste algunas asociaciones que agrupan a empresas petroleras, y los temas indígenas y la complejidad social genera asimetrías entre aquellos que se sientan en la mesa. Entonces, ¿qué aprendiste? ¿Qué harías distinto en esta? Por cierto, me imagino que es el primer evento público donde compartes el estándar a esta dimensión regional. Así que cuéntanos aquello que harías, aún en este corto tiempo, distinto, mejor. ¿Qué aprendiste? De acuerdo. No es el primer evento público. Ya hemos discutido en algunas ocasiones, siendo la más reciente, un foro de lo más interesante organizado por la Universidad de Brown hace exactamente 3 semanas. Y creo que la lección más importante para nosotros en este proceso fue que dentro de los temas de responsabilidad social empresarial, la transparencia y participación alcanzó ciertos niveles inusuales, especialmente en el tema de ser abiertos, buscando un consenso, ser totalmente transparentes en temas ambientales, en temas sociales, en temas comunitarios que han sido tabúes, polémicos, que nadie los quería tocar. Al ser tan abiertos y al ser abiertos en el sentido de la participación, escuchar, no puedes satisfacer 100% a todas las partes, pero
esa apertura y esa transparencia permitieron esa alianza estratégica con los grupos indígenas, que es sin precedentes. Todos los organismos generalmente buscan estar al lado de la COICA o con los organismos, con las organizaciones de base. ¿Qué haría diferente en este proceso? Nosotros, cuando hablamos del estándar, hablamos apenas de uno de los 3 componentes del sistema global que tenemos. El sistema global tiene un lado que es la demanda, obtener petróleo certificado, y uno que es, la oferta, que es obtener petróleo certificado, y una demanda que es generar un mercado para esos certificados que generaría el proceso, un mercado que le llamamos EO, y productos finales que utilizarían este petróleo. Este proceso nosotros lo lanzamos segmentado. El sistema tiene 3 componentes. ¿Qué haría diferente? Por la demanda actual, nos obligó a cambiar esa segmentación y unificar el proceso y desarrollarlos paralelamente y no en serie como queríamos. Creo que esa es la lección más interesante para nosotros. Hace unos años publiqué una reflexión que su título era de la responsabilidad social empresarial a la empresa socialmente responsable. Y aun cuando parecía un juego de palabras, me estaba refiriendo fundamentalmente a una clarísima confrontación entre un modelo de programas y proyectos que a veces tercerizamos, programas y proyectos que a veces colocamos correctamente en una fundación, programas y proyectos que maneja un departamento, más bien a un proceso de gestión que está en la manera como tomo decisiones, que se implica en términos del recurso humano, de la tecnología que utilizo, de la forma como me vinculo con comunidad, de la manera como respeto las reglas del juego, de la manera como estimulo diálogos constructivos, diálogos donde se respeten las diferencias. Y me atreví a decir que responsabilidad social de muchas significaciones interesantes que hay. La última, la más reciente del Libro Verde de la Comunidad Económica Europea, ya va más allá de la solo hecho voluntario, que lo hemos reiterado de evento en evento, de reflexión en reflexión, y la sitúa en términos del impacto. Yo decía en ese momento, hace algunos años, en esa publicación, que responsabilidad era un estado de conciencia y que lo que yo me había conseguido en mi vida profesional era mucho más con empresas inconscientes que con empresas irresponsables. Y no era una disculpa a la irresponsabilidad, sino un reconocimiento a la importancia de construir conciencia conectada con el impacto al negocio, en términos de la racionalidad que acompaña muchas veces estas reflexiones del mundo de lo social cuando la empresa participa, y es no hay recursos. O sea, tú sabes cómo monetizar Cemex, y Marta Herrera, una querida amiga que está por aquí con nosotros, le tocaba hace muchos años decirle a sus jefes ingenieros como yo, colegas con particularidades, decirle, bien, un tico, ¿cómo aterriza yo el impacto? Yo te puedo decir lo que vale una planta cerrada y te la puedo monetizar. Entonces, esa figura del impacto, de generar conciencia es fundamental. Pero hay un actor que ustedes colocan en una de sus preguntas que es importante y no ha aparecido en la reflexión, y es alianzas público-privadas. ¿Y las ONGs, dónde me la dejas? Entonces la pregunta, y ahora lo voy a hacer al revés, Fernando hacia atrás, es alianzas público-privadas, pero colócame en la mesa ese rol de las ONGs que encontraron en ese producto que defines el generar una respuesta a partir de una real demanda de lo que socialmente se aspira. Sí, las ONGs, tanto en lo social como lo ambiental, son radicalmente importantes en un proceso de armonización. Son corticas porque vamos ahora a dar vueltas rápidas para cerrar ya en las preguntas de ustedes. Disculpa que te interrumpí. Decía que las ONG sociales y ambientales son radicales en este proceso. El proceso es dinámico, el proceso no ha parado. Participaron en la fase inicial cuatro ONGs de tamaño medio y en el momento actual, una de las ONGs tradicionalmente más radicalmente opuesta a la industria petrolera, se ha interesado mucho en el producto, ve al producto como una alternativa que podría solventar a ellos sus campañas por los últimos 20, 30 años, pero nosotros hemos sido absolutamente cuidadosos en dejar claro que estamos abiertos en estos procesos dinámicos porque no podemos comprometer lo que las otras partes interesadas también tienen interés. Hilda, las ONGs, rol, vinculación, permanencia. As ONGs?
Bem, a ONG, dentro desse projeto, é mais um grande parceiro, né? Quando a gente entra na comunidade, a gente entra em contato com todos os atores que estão participando ali e, com certeza, no Rio de Janeiro, a gente tem uma quantidade enorme de ONGs atuando. Como é que tem sido feita essa parceria, né? A gente tem conseguido espaços dentro da comunidade, que dentro da comunidade, espaço físico é um recurso muito difícil, então a gente vem atuando em conjunto nos espaços das ONGs, a gente vem também oferecendo cursos complementares às ações que elas já vinham fazendo. Ou seja, resumindo, é um grande parceiro, um projeto conjunto. Sensible es el espacio, Juan, donde actúa tu negocio. Las ONGs, ¿cómo se mueven? ¿Cómo te has movido con ellas? ¿Cómo es la alianza? No ha sido, no hemos tenido tanta relación con las ONGs, más ha sido con la cooperación internacional, para nosotros ha sido fundamental. ¿Será un aprendizaje el conectarse con las ONG? Es bueno. Sí hemos tenido definitivamente buena acción en temas como VIH, SIDA, en trabajo, obviamente, con el trabajo infantil, con Fundación Telefónica, la OIT, Bitfomin, la GIZ, CARE, algunas otras, ojalá no se me escape ninguna, pero creo que es positiva la acción, tanto con la cooperación internacional como con las ONGs. Construye país, evidentemente, ese tejido social que las ONGs dan. Sí, transcurre sin ninguna duda en la relación de confianza con el mundo de la empresa, pareciera el logro muchas veces, y con razón, por cierto, en los comportamientos inadecuados. ¿Cómo se conecta esa visión de esa alianza con la visión del país posible donde tú quieres generar el bienestar y hacer un país competitivamente responsable? Bueno, es correcto. A ver, un país puede salir adelante básicamente con dos pilares. Nosotros hemos resumido todo esto en dos pilares y el marco sería la alianza público-privada. El pilar 1 sería la educación. Sin la capacidad de la sociedad de absorber el conocimiento, no se puede acortar la brecha de la desigualdad. La desigualdad no se da a través de la redistribución y en nuestros casos de la pobreza, ni siquiera de la riqueza, sino con la construcción de riqueza a través del conocimiento. La educación es el primer problema de un país y es el primer problema del empresario, porque el empresario, si mano de obra no es calificada, no puede producir, y si no es calificada no puede ganar, no es productiva, y si no puede ganar, no puede comprar y baja la demanda. Es decir, la educación es un problema fundamental para todos. El otro lado es la política del buen gobierno. La política del buen gobierno tiene que estar enmarcada dentro de la alianza público-privada que fomente la actividad productiva y que no se vuelva un cerco en la actividad productiva. Democracia, libertad de expresión, libertad de emprendimiento, seguridad jurídica, reglas claras, independencia de poderes del Estado para dar la garantía de juicios que no tengan que ver con nada de lo político, el respeto a los derechos humanos y la seguridad física. Si vamos a consolidar esto, yo diría que el éxito de un país radica en la buena política del gobierno y en la educación. Sobre esas bases construye la iniciativa privada, el desarrollo productivo. Porque es que generar conciencia, entonces es la consecuencia de un proceso. ¿Y qué hace falta para generar conciencia? Tener acceso libre a la información. La información genera conciencia y la conciencia permite ser responsable. No hay sociedades responsables si no son conscientes y no pueden ser conscientes si no hay un libre acceso a la información plural, respetando las diferencias. En consecuencia, la relación directa con la figura de los medios es fundamental. ¿Hay alguna estrategia, Henry, algún elemento, alguna herramienta para asegurarse de esta relación de confianza en estas alianzas público-privadas? ¿Hay una guía de actuación para éxito? Bueno, todo tiene que estar dentro de un marco estratégico y una excelente comunicación. El diálogo justamente se tiene que dar cuando las partes no están de acuerdo. Es decir, no va a haber diálogo entre dos personas o entre dos grupos que piensan exactamente lo mismo sobre los mismos temas. El diálogo se da justamente cuando no se está de acuerdo. La estrategia viene justamente en la iniciativa del sector privado de poner a consideración del sector público una serie de cosas que el sector público no está viendo. Se da en estas reuniones público-privadas en donde el sector privado puede darle un valor agregado, por ejemplo, al Poder Ejecutivo, que en un momento dado no lo pueda tener a través de su gabinete, a través de propuestas innovadoras, nuevas leyes, cosas que fomenten el desarrollo productivo del país, iniciativas que promuevan las exportaciones y el desarrollo productivo. Siempre hay espacio, hay que ver el contexto
y la oportunidad de hacerlo en el momento correcto. Inclusión, diálogo, respeto por las diferencias. Juan, en tu sector. Absolutamente de acuerdo con lo que dice Henry. Si es que nosotros no podemos estar sentados en la misma mesa, suele pasar, trabajadores, empleadores y gobierno, no podemos ir en el mismo camino. Si es que el gobierno, nosotros somos los que sabemos hacer flores, el gobierno no. Nosotros somos los que sabemos cómo venderlas, dónde venderlas. El gobierno tiene que ayudarnos en la generación de leyes apropiadas que dentro de un molde de responsabilidad social y un molde comercial podamos ejecutar lo que sabemos hacer nosotros. El gobierno está para guiar esas leyes, nosotros podemos ser la guía, en cambio para decir cómo tienen que ser aplicadas para cada uno de los sectores productivos. Incluso hay una tendencia, se habló en el evento en Paraguay, de que crean leyes. El día que esto empieza a ser ley, deja de ser responsabilidad social. La responsabilidad social comienza donde termina la ley. Y en esa experiencia de esas alianzas, ¿algunas guías particulares, Hilda? Tem como eu apresentar o slide? Entrar esse slide do nosso... Nós desenvolvemos uma metodologia de implantação. ¿Quisieras ver tu lámina ¿Quieres ver tu lámina del proceso? Que te la proyecten. ¿Puedes, por favor, poner la actividad abierta? Si no puedes, no importa, ella va siguiendo su respuesta y le ayudamos con eso. Gracias. Hilda, adelante. Bem, qual é a metodologia de implantação do nosso projeto? Em primeiro lugar, a unidade de polícia pacificadora é instalada na comunidade. Em seguida mesmo, muitas vezes no dia seguinte ou na mesma semana, a federação entra em contato com o comandante daquela unidade da polícia pacificadora. Uma equipe multidisciplinar da federação vai na comunidade, identifica as lideranças locais, identifica aquela pessoa que vai representar a comunidade na federação, identifica os espaços físicos disponíveis, que é um grande limitador físico do projeto, contrata um agente SESI Cidadania, que é aquela figura da comunidade que vai representar os interesses da comunidade dentro da federação, e aí o projeto efetivamente começa. Começa como? A gente monitora o tempo inteiro, nós temos uma reunião semanal com o presidente da federação, contando o que aconteceu. Em seguida, a gente corrige as ações que precisam ser contornadas naquele período, fazemos reforço daquelas ações, e, que eu acho que é o principal, o contrato permanente com todos os atores, e um grande benefício que eu acho que a gente trouxe da iniciativa privada, que é o comprometimento com meta. Eu acho que isso é um grande diferencial do projeto e que veio da cultura da iniciativa privada. Nós temos metas a serem atingidas, e com toda a nossa diretoria e com o nosso presidente cobrando ali em cima no dia a dia. E Fernando, para concluir. Lo mío directo, concuerdo plenamente con los primeros dos panelistas, y el hecho de que el diálogo y la discusión lleva a un fin común, que es el consenso, llegar a tener un acuerdo de las partes interesadas, definitivamente a futuro llevará a minimizar el conflicto. Y en eso quiero ser enfático. No digo que tengamos la panacea en las manos. No podemos evitar conflicto, pero sí podemos minimizar el conflicto y minimizar en lo máximo posible. Y definitivamente contribuirá también a que la intervención de ciertas partes externas o las externalidades que se pueden manejar a través de un sistema de gestión combinado con las empresas operadoras y los gobiernos, sería el camino definitivo para que haya una nueva forma de producción extractiva sin conflicto. Fernando, entonces, sobre esa idea compartida de aprendizajes, ¿cuánto pesa la confianza que ganan los procesos que ellos han descrito? De acuerdo a la última investigación de Edelman, si yo confío en la empresa, basta que, si yo no confío en la empresa, basta que una o dos personas me digan algo para yo en un 57% creer que es verdad esa probable mentira. Fíjense lo que paga construir entonces confianza. Ese proceso de construir confianza cuando, por ejemplo, existe, bueno, una inmensa mayoría le bastan unas muy pocas menciones para decir qué bueno lo que hace esa empresa. Esta circunstancia ya entonces nos coloca en lo social, no en un tema de qué voy a hacer, sino cuándo y cómo lo voy a hacer. Cómo voy a liderar,
cómo voy a construir, cómo voy a personalizar e institucionalizar el proceso a lo largo de mi organización, cómo genero esas redes de confianza, que es aquello que hemos llamado capital social, cómo lo vamos a medir para generar el respeto y fundamentalmente construirlo a partir del impacto, que es lo sustantivo, narrando historias. Es que muchas veces pensamos que porque decimos lo que hacemos nos estamos comunicando, y cuando la comunicación, que viene del latín comunicare, que es comunión, se da, es solo cuando se conecta con el valor del otro, no de lo que te importa a ti, sino de lo que le importa al otro. Y eso requiere contar historias. Contar historias que te involucren y que evolucionen, hacen en síntesis entonces que ese concepto de empresa socialmente responsable, donde su estrategia se traduce en mensajes, donde los mensajes figuran cuál es el hard skill, el soft skill que tú tienes que desarrollar en función de un governance o de una estructura de gobierno en la empresa para que sea sostenible en el tiempo, entonces hace no solo ser una empresa socialmente responsable, sino asumir un liderazgo socialmente responsable. Ese es un liderazgo que se construye sobre la base de una destrucción, pero creativa, una reconstrucción que está redefiniendo lo que es el tema de lo social. Esa redefinición del rol de lo social. Esa visión es lo que resignifica eso social, pero requiere de una reingeniería. Y yo suelo decir de reingeniería, pero del coco, del pensamiento. Y es una reingeniería donde nadie tiene el monopolio de la razón ni la exclusividad de la mentira. En consecuencia, no es modernizar el pasado, amigas y amigos, lo que vinimos hoy a hacer en este panel para compartir nuestras ideas. Es atrevernos a modelar el futuro, y para ello es que intercambiamos ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Les anunciamos, por favor, que 6:30 salen los buses. Gracias.